Bueno, ahora sí, entonces damos inicio, ahora con pantalla compartida y con cámaras y todo. Bueno, vuelvo a repetir que estamos iniciando esta reunión del Comité de Autobuses de América Latina. Fue una invitación, una iniciativa de Jesús, así que te agradezco muchísimo, Jesús, equipo, Nico, por haber hecho esta sugerencia. Creo que empezamos la reunión con buses, fue la primera de este escenario pandémico, que la hicimos prácticamente a final de marzo, y cada uno tenía ahí una percepción. Para saber si tengo mi... Teníamos cada uno tenía una percepción ahí de lo que podría venir, pero hoy seguramente vamos a tener un escenario mucho más claro, con situaciones muy distintas aquí de Latinoamérica. Nada más para que tengan idea, bueno, como saben, Brasil está realmente en el centro de en el auge, diría, ahí con 500.000 casos de contaminados, 500.000 de personas. Estos números evidentemente que cambian ahí todos los días, infelizmente. Más de 30.000 muertos. Somos el segundo, Brasil está como el segundo país en la lista de contaminación y cuarto en el caso de muertes. No quiere decir que ser el segundo en contaminación y el cuarto en muertes indica que somos más resistentes en Latinoamérica, porque más o menos ha pasado eso con otros países, pero simplemente es porque todavía tenemos un número de subnotificaciones o un retraso en las notificaciones todavía muy alto. Y bueno, pero mismo así tenemos que reabrir y tenemos que estar discutiendo lo que es la reapertura o el nuevo funcionamiento de los sistemas para el desconfinamiento o para digamos, una vuelta a la normalidad de las ciudades y economías, y creo que este impacto todos los están sintiendo. Entonces hoy vamos a tener este escenario muy distinto desde Montevideo, con una situación muy positiva por lo que tenemos por prensa. Claro que Álvaro nos va a comentar un poco directamente esto. Eh, Héctor Moya de MedBus de Chile también nos cuenta un poco cómo fue, se abrió el sistema, se volvió a cerrar, cómo están en esta situación. Jesús, con la realidad de México, también un país continental, una ciudad, la mayor ciudad de Latinoamérica, la mayor metrópoli de Latinoamérica, y después tenemos una participación de Richelle y de NTU, que nos van a contar un poco el escenario de Brasil. Nada más para que les den la bienvenida. Llamo a nuestro el presidente de la División América Latina, Jurandir Fernández, nada más que para dar las bienvenidas y no atrasarnos mucho nuestros horarios. Sí, sí, sí. Buenos días a todos y a todas. Mis felicitaciones, en primer lugar, a Jesús Padilla por su iniciativa. Queria também felicitar muito nosso amigo Álvaro Santiago, Héctor Mora, a Richelle Cabral, aqui de ITU, Matheus Freitas, que aqui hoje está substituindo o André Dantas, e todos os demais participantes nessa sessão por essa iniciativa. Muito boa iniciativa para compartilhar os problemas e soluções generados em seus países, devido e por conta de Covid-19. Gracias, muchas gracias una vez más a todos y buen trabajo. Bueno, yo los voy a ir llamando directamente a cada uno de ustedes, porque creo que va a ser un poco más fácil. Pero bueno, primero voy a empezar ahí con les agradezco que nos den un pequeño escenario de lo que están las ciudades, de cómo están viviendo. Entonces, básicamente, la dinámica de esta reunión va a ser escenario, después las acciones. Entonces, en esta primera rodada de preguntas, todos van a contestar cuál es el escenario, y en la segunda, cuáles fueron las acciones y cuáles son los planes futuros. Bueno, quiero pasar la palabra, entonces ya empiezo con el tema de escenario, ya paso la palabra para Álvaro Santiago. Álvaro Santiago es su gerente general y de operaciones de CUTSA. CUTSA es la ópera, quien no conoce, es la operadora de la ciudad de Montevideo y la mayor empresa operadora del Uruguay. Así que Álvaro, bienvenido, ya pongo tu presentación en pantalla y nada más que me indicas cuando quieres que
pase los slides. La palabra es tuya, Álvaro. De acuerdo, Eleonora. Buenos días a todos. Un placer verlos. En el primer slide, lo primero es una semblanza de cuál es la situación en relación con el coronavirus aquí en Uruguay. Por ahora seguimos siendo un caso atípico porque hay muy baja cantidad de casos activos, hay muy baja cantidad de contagios y como pueden apreciar en el mapa, yo no sé si puedo usar el puntero, si lo aprecian o no. ¿Me están escuchando bien? ¿Hola? Sí, se escucha. ¿Quién? Sí, se escucha, Álvaro. Ya te paso... vamos a ver que no ensayamos antes, así que no creo que no voy a tener cómo pasarte el puntero. Pero, ¿qué quieres que apunte y pongo aquí? No, no hay problema, no hay problema. En el mapa se aprecia que en donde estamos teniendo ahora un problema con la pandemia es en la frontera justamente con Brasil. Hay políticas sanitarias diferentes en Uruguay y en Brasil. Mismo tampoco hay una política sanitaria homogénea incluso en Brasil, con políticas diferentes según los estados. Y en Río Grande, en la frontera con Río Grande del Sur, estamos teniendo allí un foco de contagios importante. Pero, siguiente slide. Sí. Siguiente slide. Álvaro, va a dar un pequeño atrasito cuando me digas y tenés el puntero, ¿eh? Te podés dibujar en la pantalla. Ahora, por ejemplo, están viendo que estoy señalando la frontera, ¿no? Tenés como una lapicerita, si pulsás la lapicera y ahí podés hacer. Ajá. Bueno. Luego la busco. Bueno. Ahora seguimos para no retrasar a los demás. Como puedes apreciarse en este gráfico, el gráfico está mostrando en la curva de puntos celestes, digamos, los casos acumulados desde el brote, y en las barras amarillas se aprecia la cantidad de personas curadas o recuperadas. La gráfica que está más debajo va mostrando la evolución de los casos diarios y de los casos activos, es decir, de los contagiados que están en proceso de recuperación. Solo tenemos 5 personas en CTI, es decir que estamos, siguiente slide, estamos desde el punto de vista, digamos, de lo que es una comparación a nivel global, estamos en una situación casi diría envidiable aquí en Uruguay con respecto al tema de la pandemia, la cantidad de afectados y 20 personas fallecidas. Ahí se puede ver en relación con los países de la región cómo han evolucionado los casos positivos hasta el 31 de mayo, o sea, hasta hace un par de días. Seguimos. Y bueno, y ahí en esa última gráfica, justamente la evolución de los casos positivos por millón de personas para que la comparación tenga ese, digamos, sea una comparación válida a nivel global. Seguimos. ¿No? Bueno, Álvaro, te agradezco y después seguís en el segundo bloque contándonos un poco las acciones que fueron hechas y los planes futuros. Héctor, muchas gracias. Héctor, te llamo Héctor Moya, es director de Medbus, es operador del sistema de Transantiago en Santiago de Chile. El año pasado nos brindó una excelente visita técnica para los que tuvieron la oportunidad de conocer todo el sistema eléctrico, así que nos va a poder contar un poco lo que está pasando en Santiago en este momento. Héctor, bienvenido, muchas gracias. Un saludo a todos, un abrazo virtual, gusto de saludarlos. La verdad es que en Chile estamos pasando, al igual que otros países, una situación bastante compleja. Y básicamente tú das los números, en el caso de Chile tenemos más de 100.000 contagiados, más de 1.100 muertos, pero yo lo iba a analizar desde el punto de vista del transporte público de la ciudad de Santiago
en este minuto la situación que tenemos es bastante difícil. Están 42 comunas en cuarentena, o sea, casi el 80% de la región metropolitana está en cuarentena hace ya 2 semanas, y seguramente hoy día se anuncia la extensión de esa cuarentena, lo que ha provocado una situación muy compleja, porque obviamente todas las comunas periféricas de la ciudad no cumplen la cuarentena. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Por favor, cierre los micrófonos. Vamos a dejar solo el micrófono del señor Héctor Moya abierto. Gracias. Como decía, el problema que tenemos aquí en Santiago es que las comunas periféricas, la estadística que se hizo esta semana es que solo la cuarentena la cumple un 20-25% de personas. En las comunas de Santiago, que nosotros llamamos de la Plaza Italia hacia arriba, con un mejor estándar económico, el cumplimiento de la cuarentena es del orden de un 80%. O sea, en definitiva, mientras el Estado no entregue a las personas recursos para que se queden en su casa, el tema de la cuarentena en Chile no se ve muy bien. Respecto al transporte público, en este minuto estamos en validaciones, o sea, pagadas, estamos con una caída de un 85%. O sea, estamos al 15% de las validaciones normales que teníamos hasta septiembre del año pasado. Eso es una tragedia, obviamente. El metro perdió en el primer trimestre 225 millones de dólares. Nosotros en el transporte público nos hemos salvado porque ustedes recuerdan que Chile tuvo una crisis social en octubre del año pasado. Y esa crisis provocó un trastorno muy grande en la ciudad de Santiago. Entonces, el ministerio nos llamó a los operadores a incluir una cláusula que se llamó de contingencia para cuando no se podía operar bien en la ciudad por temas sociales, se nos pagaba por kilómetros. O sea, pasábamos del pago de validaciones a un pago por kilómetro. Y esa cláusula, que ya nos había salvado la situación entre octubre y diciembre, ahora en abril el gobierno la volvió, a partir del 15 de marzo, nos está pagando con esa fórmula de contingencia, que ha sido la salvación nuestra, porque en definitiva sin eso estaríamos las 6 empresas en una situación difícil. Ahora, cuando yo digo 15% de pago, la verdad es que la evasión debe estar desatada. No tengo antecedentes, nadie tiene antecedentes, pero hubo una decisión del gobierno por el tema sanitario de que los ciudadanos entraran por la segunda puerta. Por lo tanto, ustedes consideran que si las personas entran por la segunda o tercera puerta, no van a ir a pagar, ¿no es cierto?, al validador que está en el inicio. O sea, nadie va a pagar. Así que el tema de la evasión no se ha calculado, pero el hecho concreto es que el Estado está recibiendo solo un 15% de las validaciones. Ahora, ¿cómo estamos trabajando los operadores de buses? Estamos trabajando como si fuera febrero. Febrero en Chile es estival, verano. Entonces, el plan de operaciones se rebajó un 27%, porque estamos trabajando con el plan de verano y además con toque queda a partir de las 9 de la noche. Por lo tanto, la operación se restringe, ¿no es cierto?, de las 9 de la noche hasta las 5:30 de la mañana, y todo eso el Estado lo calculó que era un 27% menos de operación y nos bajó los kilómetros para pagarnos un 27%, lo que ha debilitado mucho la situación de las empresas. Estamos en un momento muy complejo y con el tremendo duda qué pase cuando el gobierno nos termine de pagar por contingencia, porque eso requiere un decreto fundado. Entonces, si nos vuelve a pagar por validaciones, les garantizo que las 6 empresas estaríamos con un problema de caja gigantesco, y por lo tanto el gobierno nos llamó a conversar. Hemos estado en reuniones el último mes. Nos estamos reuniendo semanalmente con la ministra, la señora Gloria Hatt,
y el jueves pasado nos entregaron una propuesta para modificar nuevamente los contratos y empezar a pagar con una preponderancia mayor de kilómetros que de validaciones. Pero la propuesta, obviamente, como es la propuesta inicial del gobierno, es muy mala. Tenemos que negociarla y en los próximos 15 días se definirá el futuro del transporte público de Santiago. O sea, si el gobierno se pusiera firme en dejar esa propuesta, las 6 empresas no pueden seguir. Eso es claro, no hay ninguna posibilidad. Les digo un dato práctico para que los empresarios que están en la mesa me entiendan. Medu debiera facturar normalmente del orden de 18.000 millones mensuales y la propuesta del gobierno es pagarnos 11.000. Ustedes comprenden que dejar 7.000 millones quiebra a cualquier empresa, yo creo que en cualquier lugar del mundo. O sea, tú puedes dejar tus utilidades, puedes ajustar tus costos, pero nunca en 7.000 millones mensuales. O sea, eso. Entonces, en el fondo, la propuesta del gobierno es hacernos pagar a los operadores el costo de la crisis que estamos viviendo, y eso a nosotros nos parece injusto. Nosotros estamos disponibles para hacer un aporte, porque entendemos, o sea, estamos disponibles incluso a entregar las utilidades, pero hacer algunos recortes en los costos, pero no más que eso. O sea, ya tener que nosotros colocar dinero para salvar la situación no nos parece justo. Eso sería respondiendo a la situación actual del transporte público en Santiago. El escenario, bueno, como en todas las ciudades, realmente un desafío la operación. Bueno, después me imagino que vamos a tener la oportunidad de hacer comentarios. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, quiero llamar ahora a Jesús Padilla, que es gerente general de CISA, Corredor Insurgente, también uno de los mayores operadores de la Ciudad de México, corredores del BRT y también todo el sistema alimentador. Así que Jesús, además que Jesús también tiene una visión global del país, con una posición, ocupando varias posiciones dentro de algunas organizaciones de comercio en el país. Así que Jesús, muchísimas gracias por la iniciativa, por la propuesta, y también muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te invito y ya te paso la palabra directamente. Gracias, Eleonora. Siempre es un placer saludar a todos nuestros amigos y recordar la presencia e importancia institucional que tiene en esta actividad tan importante la UITP. Ya saludas a Álvaro Santiago, hace mucho que no lo veo, pero lo veo igualito, me da mucho gusto a mi presidente y a todos los que están participando. Ciertamente vivimos un desafío como no lo hemos vivido seguramente hace 100 años. Nos ha cambiado la realidad, no vamos a llegar a la normalidad, al menos en los próximos 12, 15, 18, 24 meses. La recuperación va a ser lenta dependiendo de lo que esté pasando en cada uno de los países. Particularmente en México se negaba la realidad del COVID, se invitaba a la gente a salir, a participar, a abrazarse, y eso complicó que se tuviera una reacción a tiempo. Inclusive en la propia Ciudad de México se llevó a cabo una actividad de un evento masivo que se llama Vive Latino, con más de 150,000 participantes, prácticamente 2-3 semanas antes de que se emitiera, ¿no?, la contingencia por la emergencia sanitaria. En este sentido, hemos ido creciendo muy rápidamente en los contagios. México ya tiene casi 100,000 contagios, nada más que con una tasa de mortalidad mucho mayor a la de Chile, que acaba de presentar Héctor. Nosotros tenemos ya más de 10,000, 11,000 muertos. Tenemos dudas de las cifras que se han estado entregando, porque aquí lamentablemente nos damos cuenta por diferentes vías de que amigos cercanos o gente cercana va falleciendo. Nosotros empezamos, Eleonora, hace 15 años con el proyecto Metrobús del BRT en la Ciudad de México con 60 buses. Hoy el grupo opera más de 2,000 autobuses en 6 estados de la República, en 6 provincias. Hemos tenido lamentablemente la pérdida de múltiples compañeros y de varios dirigentes. Quiere decir que el COVID es una realidad y tenemos que actuar en consecuencia. Respecto a esta situación de no haber hecho pruebas rápidas, lo que hemos previsto pues, son medidas mínimas de control, preservando primero la salud de los colaboradores. Nuestra primera función ha sido en este sentido salvaguardar la salud de los colaboradores, pero desde luego la salud y la seguridad
de los usuarios. Evidentemente, de la mano de evitar que la gente, tanto el usuario como nuestro colaborador, tenga el riesgo de quedar entubado, pues tampoco queremos ver en terapia intensiva a las empresas, como lo acaba de señalar Héctor. Eso es un tema muy grave, porque cuando nosotros le aportamos al empleo, le aportamos también a la economía familiar. Es por ello que tenemos que asegurar las fuentes de empleo como un mecanismo básico, sí, que permita mantener los niveles de consumo y por lo tanto la economía. Y si se mueve la economía, seguramente la actividad de transporte tendrá vida. Se ha disminuido, como ya se ha señalado, la actividad de transporte hasta un 80%. Estamos encontrando empresas con dificultades para sobrevivir. Hemos tenido que hacer acuerdos con el sistema bancario mexicano para lograr periodos de no cobro, periodos de gracia, ¿sí? Al menos por 3 o 4 meses, que se van a tener que renegociar porque en México tenemos ahorita alrededor de 2 meses y medio de encierro de cuarentena. Se está hablando que ahorita en 15 días podrían empezarse a abrir algunas actividades. Se estableció un semáforo epidemiológico que está en diferentes colores, rojo, naranja, amarillo, verde, y se trata de que el color vaya cambiando una vez que durante 15 días, que es lo que dura más o menos el tiempo de incubación del COVID, no se mantenga el nivel de contagios. También el país está dividido en diferentes zonas. Tenemos unas zonas con alto nivel de contagio y otros con un nivel muy bajo. De ahí que cada uno está respondiendo a unas acciones diferentes. Este semáforo epidemiológico está definiendo también la industria, cómo va a ir incorporándose. Para el caso del país y de la República Mexicana, en 15 días regresarán a 1/3 los restaurantes de su capacidad, a 1/3 de su capacidad los hoteleros, a 1/3 de su capacidad los cines, y así sucesivamente, y después de otro mes regresarán al 50%, y por lo tanto identificamos que este proceso va a ser paulatino, lento, y nos ponen un gran reto por delante. Adicional a ello se ha planteado el esquema de 4x10, que es que la gente trabaje 4 días y descanse 10 para tratar de controlar los niveles de contagio. Si bien es cierto que no lo hemos logrado al 100%, hay avances importantes con algunas cámaras donde sí se está estableciendo esta posibilidad. Se ha evolucionado mucho el trabajo en casa y también estamos organizándonos con las diferentes cámaras empresariales y los sectores para que haya un escalonamiento de los horarios de trabajo. Es un reto muy grande para una ciudad como la Ciudad de México, para la zona metropolitana, con casi 22 millones de habitantes, pero lo estamos tratando de enfrentar de la mejor manera. ¿Qué creemos? Que este reto está dejando una situación delicada de terapia intensiva a algunas de las empresas, pero sobre todo por mucho al hombre camión, que está haciendo lo posible por sobrevivir hoy en las calles, totalmente desorganizado, sin capacidad para equilibrar oferta y demanda, sin capacidad para organizar el servicio de una manera diferente, y una preocupación que seguramente discutiremos más adelante, es qué va a pasar si tenemos repuntes, qué va a pasar cuando se esté estabilizando el nivel de contagio durante 2 o 3 meses y de repente una ciudad tenga un repunte importante y nos regresen otra vez a una condición como la que estamos viviendo. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Creo que nos traes también el panorama de que tenemos vivido en toda Latinoamérica, pero es muy bueno tener la información directamente de la origen. Bueno, voy a pasar la palabra ahora a Richelle. Richelle es directora de movilidad de FETransport, responsable por el sistema de buses, y esta presentación va a ser compartida con el compañero Mateus Freitas de NTU, que está sustituyendo a André Dantas de NTU. Richelle, vou te passar a palavra. Esta reunião la vamos a hacer ahí mezclada en portugués y español. Assim, muito obrigada pela colaboração. Já te passo diretamente a palavra. Buenas tardes. Primeiramente, me gostaria de pedir desculpas por mi pobre portuñol, pero voy a presentar un poquito en portugués, pero creo que voy a hablar despacio. Boa tarde, Jurandir, Leonora, obrigada. Acho que estamos vivendo um momento ímpar, né? Um momento que a gente nunca imaginou, e, portanto,
é boa essa troca nossa de informação, principalmente para a gente ter uma noção do que a gente pode esperar agora nessa retomada com o chamado novo normal. Então, eu vou mostrar um pouquinho do Rio de Janeiro, como é que as coisas estão acontecendo por aqui. A gente já vivia uma crise histórica e que agora, mais do que nunca, vem se intensificar, mas mostrar um pouquinho dos números do Rio de Janeiro, depois o meu colega Matheus vai falar a nível nacional do Brasil. A gente, no Rio de Janeiro, nós temos quase 19 mil ônibus. A FETransport, a Federação das Empresas que eu represento, hoje nós temos 184 empresas, das quais praticamente 40% estão com insuficiência financeira, principalmente nesse momento de retomada. Pode passar, Leonora. Então, portanto, a gente já vinha, né, como eu comentei, passando por uma fase, o Brasil veio numa crescente até, principalmente o Rio de Janeiro, por causa de Olimpíadas, Copa do Mundo, até as Olimpíadas de 2016, nós vimos com uma crescente número de passageiros, até financeiramente o país vinha melhorando, e acontece que 2015, não esperou nem as Olimpíadas chegarem, nós estamos, cada ano que passa, transportando menos. Tivemos a chegada muito forte no Brasil do transporte por aplicativo, Uber em 99, nós tivemos, a nível mundial, São Paulo é uma das primeiras cidades, o Rio de Janeiro a segunda, então nós temos uma interferência muito grande dos transportes por aplicativo no Rio de Janeiro. Fato é que nos últimos 4 anos nós já vínhamos perdendo 23% dessa demanda. E aí, quando a pandemia chegou, a gente estava exatamente num momento de tentar visualizar como que essa demanda ia se comportar, e o ano de 2020 tentando, no mínimo, estabelecer um platô de 2019, porque a gente vinha caindo. Hora nenhuma esse número parava de cair. E o que a gente sentia que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de 2020, a gente conseguia manter a demanda, pelo menos, não crescente, mas pelo menos a gente tinha parado de perder. Até meados de março, quando veio a pandemia, e aí o cenário é completamente diferente agora. Pode passar. Vou passar para o Matheus agora para falar a nível nacional e depois a gente volta para mostrar o que o Rio de Janeiro está fazendo em relação à pandemia e os nossos números, como que a gente, o quanto que nós terminamos e caímos durante a pandemia. Matheus, adiante, obrigada. Obrigada, Richelle. Boa tarde a todos, boa tarde, Eleonora e todos os presentes. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando da reunião com todos vocês. Deixar um abraço carinhoso do André Dantas, que não pôde estar presente, e pedir desculpas também antecipadamente, não será possível realizar a apresentação em espanhol, vou falar em português, procurar falar de forma bastante devagar para que todos consigam compreender o mínimo. Eleonora, eu tenho uma apresentação para compartilhar, é possível? 1 minuto, já te encaminho. Eleonora, você precisa que eu coloque ele como apresentador? Ah, é melhor, Fabi, melhor. Põe você que acho que vai ser mais fácil. Ok. E depois você volta para mim, Fabi. Já está no comando. Todos veem? Sim, Matheus, estamos vendo. Então, eu vou falar um pouco de três pontos, né? Bem rapidamente sobre o contexto
da pandemia relacionada ao transporte público por ônibus no cenário nacional, as ações realizadas pela NTU, que é a associação que representa os operadores de transporte público por ônibus, e perspectivas futuras para um processo de retomada da operação após a pandemia no novo normal. Então, brevemente sobre o contexto atual que enfrentamos, é de uma forte redução na quantidade de passageiros transportados. O Brasil, ele é um país em que o transporte público ele é principalmente realizado pelo modo ônibus. Então, de acordo com os dados obtidos pela NTU, nós observamos que diariamente houve uma perda de 32 milhões de passageiros, de uma demanda total diária de 40 milhões. Então, essa redução ela foi bastante forte. A redução dos serviços ela não foi proporcional à redução da demanda, por motivos óbvios e importantes. Os principais são a necessidade de garantir a oferta de transporte público a toda a população, garantir a universalidade do serviço, e também a preocupação de algumas cidades, alguns gestores municipais, com a garantia do distanciamento dentro dos ônibus, entre os passageiros, para reduzir a possibilidade de contágio da Covid-19. E atualmente nós recentemente terminamos um estudo em que calculamos um prejuízo total do setor em todo o Brasil, após 60 dias de impacto da Covid, 2 meses, um prejuízo de 2,2 bilhões de reais. E só para fazer um comparativo, o faturamento mensal do setor em um mês normal é de... Por favor, desactiven el sonido todos. Então, retomando, o faturamento total do setor em um mês normal é de 3,5 bilhões de reais. Aqui são algumas ações realizadas pela NTU. Então, desde o dia 16 de março, que o setor começou a sentir os primeiros impactos, foi iniciado um monitoramento diário no nível nacional dos níveis de demanda e oferta de serviços e também das medidas adotadas pelas empresas operadoras e pelos órgãos gestores, pelas cidades, o poder público. A NTU também iniciou a emissão de comunicados oficiais e tratativas com órgãos públicos do governo federal para tentar alguma medida emergencial de socorro, de apoio ao setor. A NTU, ela também, como resultado dessas tratativas com o poder público, ela elaborou a concepção e também o detalhamento do Programa Emergencial de Transporte Social, que seria uma medida que garantiria a manutenção do serviço durante e pós a pandemia de Covid-19. Houve a produção de algumas notas técnicas para disponibilização às nossas empresas associadas sobre temas específicos, impactos no setor, distanciamento, incentivos possíveis. Nós também temos disponibilizado dentro do aplicativo, dentro do app da entidade, uma seção exclusiva sobre com estudos, relatórios e informações sobre o transporte público e a Covid-19, e um relatório mensal que é produzido com um balanço geral dos principais impactos. Aqui, alguns números para vocês terem conhecimento sobre o relatório diário, né?
eu trouxe números aqui do primeiro mês. Nós identificamos que houve uma redução média de passageiros transportados nas cidades de 80%. A redução de serviços, ela ficou em torno de 25%. E desde o início dos impactos da Covid, devido à redução da receita, que é a principal fonte de financiamento do transporte público aqui no país, a gente já começou a observar aquilo que era o maior medo do setor, que era um número grande de demissões. Então, no primeiro mês, foram 978 demissões registradas e houve também 2.023 suspensões de contratos trabalhistas, que foi possível graças a uma medida do governo federal, um projeto de lei, uma medida provisória, que permitia que todas as empresas no país realizassem a suspensão dos contratos dos colaboradores por até 2 meses, e o governo federal, durante esse período, pagaria o seguro-desemprego. Então, isso foi uma ação do governo federal que reduziu o impacto no setor, porque a folha de pagamento tem um peso muito significativo, que acabou amortizando os prejuízos em certo nível. E também encerramento de atividades. A gente identificou que foram 3 empresas no primeiro mês que já tinham declarado o encerramento das atividades e apontavam a perspectiva de encerramento. Aqui algumas medidas adotadas pelas empresas operadoras. Eu só queria fazer um destaque que a gente observou com esse monitoramento, que as empresas operadoras, elas lideraram um processo de implantação de medidas que garantissem a segurança, a saúde e a higienização no transporte público. Então, várias empresas operadoras disponibilizaram EPIs, equipamentos de proteção individual, máscaras, álcool gel para os colaboradores, e também iniciaram a higienização dos ônibus, a limpeza dos ônibus ao final das viagens com produtos específicos. Aqui são os órgãos com os quais a NTU iniciou tratativas, conversas, para apresentar propostas e exigir alguma medida de socorro ao setor que estava fortemente impactado com a redução da receita tarifária. Então, Matheus, vou te pedir para você segurar essa informação um pouquinho e aí a gente faz uma rodada de perguntas e aí você volta, pode ser? Pode, claro, claro. Então tá bom, ótimo. Eu tiro da tela? Pode tirar. Fabiana, me retorna o comando, por favor. Bueno, le pedí a Mateus ahora que espere un poquito porque así todos podemos... Torno comando, obrigada. Le pedí a Mateus que nos espere un poquitito para contarnos cuáles son las medidas y así hacemos más una rodada por las otras ciudades. Entonces, claro. Ahora vamos a tratar realmente de un poco de los números que Mateus ya nos presentó, pero vamos a oír un poco de las otras ciudades y cuáles son esos planes, esas acciones que cada uno están tomando. Voy a invitar primero, para seguir la orden que ya teníamos, a Álvaro Santiago, que nos cuente un poco de la situación en Montevideo. Álvaro, te paso ya la palabra. Veo que los escenarios son similares y lo que diferencia seguramente las situaciones tiene mucho que ver con los puntos de partida. Los puntos de partida me refiero a la calidad del sistema sanitario de cada país o de cada región y otros aspectos que tienen que ver con lo que voy a ir explicando ahora. En Uruguay el gobierno reaccionó muy rápidamente y ante los primeros casos, allí el 13 de marzo, ya se resolvió inmediatamente la suspensión de clases en toda la enseñanza, en todos los niveles de enseñanza. Se inició a los pocos días una licencia en la actividad de la construcción,
cierre de oficinas públicas, cierre de comercios, incluidos los shoppings, y eso generó, al margen de que la cuarentena que se resolvió fue voluntaria, generó prácticamente una reducción del 80% de la movilidad en la región, y particularmente en el área metropolitana. Eso explica, ahora encontré el lápiz, explica la caída en la demanda. Yo aquí diferencié la variación en la venta de boletos de los servicios urbanos y de los suburbanos del área metropolitana de Montevideo. En azul urbano, como ven, llegamos a una caída de casi el 80% en el momento de mayor, digamos, confinamiento, un poco menos en el suburbano, y a partir desde hace ya, desde mediados de abril, se empezó un paulatino desconfinamiento asociado primero a la vuelta a la actividad en sectores como la construcción, luego tenemos también que los comercios paulatinamente fueron abriendo, y eso ha generado que la reducción, digamos, fuera siendo cada vez menor. La situación en estos días es que estamos en el entorno del 50% de la demanda prepandemia. Y desde ayer, 1 de junio, volvieron los profesores, no los alumnos, en el área metropolitana, y hay una parte de la enseñanza y una parte de las oficinas públicas que está trabajando. Entonces, eso explica que estemos en este momento en un 50% aproximadamente de la demanda prepandemia. Luego voy a mostrar en otro slide cuál es el nivel de servicios que tenemos, porque también hay una brecha muy importante entre oferta y demanda y un desfinanciamiento. También cuando hablaba de puntos de partida, y me refiero a lo que comentaba Héctor antes de Santiago de Chile, ¿no? La proporción tan alta de personas que tienen que salir a la calle porque no tienen opción. Nosotros aquí tenemos un seguro de desempleo que ha servido para resolver, por lo menos en franjas importantes de la población trabajadora, una subsistencia mínima, y es algo que es un mecanismo permanente, no es vinculado a esta pandemia, pero además tenemos una conectividad, un servicio de conectividad a Internet muy, muy bueno, y eso, unido a un programa de una computadora por niño del Plan Ceibal que tuvimos hace unos años, ha hecho que muchas actividades se desarrollaran desde la casa durante este confinamiento voluntario, no solo teletrabajo, sino también compras online. Ha habido una explosión en esa actividad, y eso significa que se han estado moviendo más cosas que personas en todo este tiempo dentro del área metropolitana. En esa gráfica se aprecia claramente lo que era el nivel prepandemia, con los 3 picos: el pico de la mañana, el pico del mediodía, más que nada asociado a la enseñanza y otras actividades, y el pico de la tarde. Y esta es digamos, el crecimiento progresivo desde el piso de la demanda, de la caída del 80% sucesivamente. Hoy podríamos, esta gráfica es de hace 2 días, entre ayer y hoy ya estamos teniendo una gráfica más o menos un poquito más elevada. Y en el siguiente slide vamos a apreciar, en las barras azules está el nivel de servicio, digamos, partiendo de una base 100 pre-pandemia. La curva roja es la que muestra la evolución de la demanda. Primero se redujeron los servicios a un 56-57% de los servicios prepandemia, y luego, a medida que se ha ido, digamos, ha comenzado la retomada o la reapertura de algunos sectores, hemos subido un escalón y estamos en el 74%, 75% de la oferta, y estábamos en un 40% de la demanda. Ahora estamos en estos últimos días subiendo, lo que seguramente va a indicar que el nivel de servicio va a volver a subir un escalón más. Todo esto se ha hecho de forma coordinada con las autoridades, y por las mismas razones que en todos los sitios, ¿no? El tema de el servicio es esencial para ciertos grupos de trabajadores, no solo la salud, vinculados a la seguridad, a la salud, sino también a otras actividades esenciales. Pero además el distanciamiento físico ha hecho que haya un límite, que en Montevideo, por la baja tasa de contagio, es de todos los asientos ocupados y hasta 10 personas paradas por servicio. Esas ocupaciones solo las estamos viendo en la hora pico. De cualquier manera,
y hasta hace poco tiempo en esas ocupaciones se verificaban el 4 al 6% de los servicios. Hoy eso ha aumentado algo, pero sigue siendo una brecha muy, muy importante entre la oferta y la demanda. Siguiente. No sé si... Uno más. Si vamos a hablar ahora de las medidas en general, Eleonora, sigo. Bueno, como les decía... Adelante, ahora está... Como les decía, básicamente, una menos. Un slide para atrás, por favor. Bueno, es lo mismo. Ahí va. Tenemos como medidas de alcance general a nivel gubernamental, todas las actividades, y eso es un derecho permanente de los trabajadores, pueden acceder a un seguro de desempleo que según la situación individual le retribuye con mínimo un 50% de su salario habitual. Si es casado y tiene hijos, puede llegar al 66 o al 70%. Esa es una herramienta de alcance general que nos ha permitido a nosotros, de alguna forma, reducir los costos con el personal excedentario en función de que el nivel de servicio estuvo en el 56% del servicio habitual y hoy está en el 74%. O sea que tenemos personal del transporte en el seguro de paro. Nosotros le damos en CUTSA un complemento para igualar el salario al salario en actividad, y esa es una herramienta que ha permitido reducir costos. En general, también el gobierno ha resuelto postergar los vencimientos de pasivos bancarios públicos con los bancos públicos y exhortando a los privados a hacer lo mismo, los bancos privados hicieron lo mismo, o sea que hemos tenido alivio financiero en ese sentido con los vencimientos de los pasivos en estos meses. Asimismo, también con obligaciones fiscales, básicamente, impuestos y contribuciones han visto sus plazos postergados, a cuenta de ver cómo se desarrollan los próximos meses los niveles de actividad por sector. Y en particular en el transporte, tanto el gobierno departamental como el nacional nos han adelantado subsidios que deberían pagarse a lo largo del año para poder tener caja y enfrentar las obligaciones inmediatas, pago de salarios y pago de combustibles, básicamente. Asimismo, hemos negociado y obtenido que mantuvieran el cálculo de esos subsidios, en particular a estudiantes y jubilados, y el subsidio o el reintegro de una parte del gasto del combustible, que mantuvieran calculándolo sobre bases históricas y no sobre bases reales, es decir, que hemos estado cobrando esos subsidios como si estuviera el 100% de la flota en la calle. Y luego en este momento estamos en proceso de negociar un subsidio directo por las pérdidas vinculadas a esa brecha entre oferta y demanda que hemos tenido durante estos meses y que a nivel nacional se estima en aproximadamente 30 millones de dólares. Esa negociación está vinculada a su vez por parte de las autoridades a una exigencia de un nivel de servicio que tiene que seguir siendo superior al que justificaría desde el punto de vista comercial la demanda. También nos reconocen los aumentos de costos directos que hemos tenido por medidas sanitarias. Hay desinfección de flota, medidas de protección individual, etcétera, al igual que en el resto de los países. Eso ha sido un aumento de costo importante. Se están desinfectando las unidades cada vez que llegan acá a terminal durante el día, además de otras medidas sanitarias. Y, naturalmente, también las autoridades nos dicen a las empresas y sindicatos de trabajadores que tiene que haber una parte de nuestro cargo, digamos, ¿no? Las empresas tenemos que resignar rentabilidad y se está negociando un convenio de salarios en el que se quedaría, digamos, por ahora congelado y con una reducción los salarios de todo el personal vinculado a la actividad. Estimamos que entre un 8 y un 10% aproximadamente va a ser la reducción de salarios. Todo eso está vinculado a ese proceso de negociación que se ha alargado demasiado y que en el resto del país está generando dificultades a empresas más pequeñas para seguir funcionando, por lo que
Nuestras estimaciones son que si esta semana no hay ya soluciones, la semana entrante vamos a ver algunas empresas empezar a caer en el interior del país. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí yo puse algunas imágenes de los periódicos que muestran, uno para atrás. En este caso en particular, la propia Intendencia, el gobierno departamental, está negociando con el gobierno nacional que haya un aporte, se generó un fondo coronavirus al que han aportado públicos, privados, incluso una parte de los salarios públicos. Nosotros en nuestro caso en CUTSA, todo el plantel de dirección superior está resignando un 20% del salario, el personal medio de dirección un 10%, los funcionarios públicos que ganan más de $2.000 un 20% de ese fondo, y de ese y empresas privadas, y hay un montón de iniciativas en relación con este fondo que se ha generado, y la Intendencia, el gobierno departamental, pide apoyo al gobierno nacional para un subsidio directo. Es parte de la negociación que, como mencionaba antes, se está llevando a cabo entre las autoridades de distinto nivel y los transportistas. Recordemos además que nuestro presidente Juan Salgado es el presidente de la Cámara de Transporte. Por lo tanto, está negociando no solo en representación de nuestra empresa, sino también en representación del resto de las empresas de transporte de personas y de carga del país. Como ven, a la derecha estamos negociando una salida, esto es del domingo, y para esta semana tenemos que tener ya alguna respuesta concreta. Y en el caso de otras empresas más pequeñas de Montevideo, han resuelto incluso medidas de paro de actividades para presionar, porque francamente está en una situación muy delicada para seguir funcionando. Ahora sí, siguiente. Futuro previsible. No sé si ahora es el turno de este tema, Eleonora. Voy rápidamente. Sí, creo que adelante, la primera, Álvaro. Tenés tiempo. La primera cosa que tenemos que ver en esta etapa en la que en Montevideo está gradualmente volviéndose a la actividad normal, nosotros estimamos el 8 de junio próximo vuelven a abrir los shoppings en horario reducido, pero no tan reducido, de 10 a 20 horas. La enseñanza a partir de julio en el área metropolitana va a ir retomando gradualmente las actividades. Y las oficinas públicas también van aumentando, junto con otros sectores privados, la atención presencial. Por lo tanto, estimamos que, si bien en julio y agosto, por cuestiones climáticas, siempre tenemos una baja importante de demanda, creemos que podemos llegar al 60-70% de la demanda en esos meses y quizás al 80% de la demanda previa a partir de septiembre y octubre. Ahora, en eso influye mucho recuperar la confianza de nuestros clientes, porque hay mucha gente que no desconfía del vehículo porque sabe que está desinfectado. Nosotros incluso hemos difundido públicamente qué es lo que hacemos para desinfectar los coches, se puede ver en estas placas. Además, para seguir respetando el distanciamiento que pautaron las autoridades, hemos ido aumentando el nivel de servicio en forma gradual. Más allá de los escalones grandes, nosotros vamos en forma muy capilar, digamos, viendo líneas específicas que tienen dificultades y a la hora que tienen dificultades para redistribuir flota. A veces, aunque el nivel de servicio en general se mantenga, las redistribuciones dentro de las distintas regiones o zonas y en las distintas zonas pueden ser muy importantes, y una gestión eficaz de esa redistribución ayuda a mantener los costos controlados. Pero también la gente tiene que saber lo que hacemos en materia de desinfección. Hemos comprado y repartido tapabocas a los clientes y exhortado a su uso. Hoy el 95-96% de nuestros clientes usan tapabocas arriba de los buses, y eso también va a influir en que la gente recupere la confianza. Ya no desconfía del vehículo, desconfía de los extraños, pero el tapabocas está siendo una herramienta muy útil para que eso no sea un factor clave en que la demanda se mantenga con caídas muy importantes. Siguiente.
Entre otras cosas, esta es una inversión que a precios de mercado habituales podría estar entre $1,5 millones y $2 millones, y la estamos haciendo ahora con financiación a 5 años, a precios sustancialmente inferiores. Es sustituir la cortina que venía naturalmente de fábrica, y que por mucho que se limpien es algo que retiene mugre, suciedad, y en este caso en particular por razones sanitarias las retiramos y las estamos sustituyendo por cortinas, por láminas, perdón, de seguridad y control solar, que tienen incluso protección ultravioleta, y esa inversión también la hacemos para mejorar, recuperar también la confianza de los clientes, en el sentido de que el espacio interior del bus es un espacio limpio. Siguiente. Al margen de esa inversión, ya habíamos encaminado en el proceso gradual que nosotros hacemos de renovación de flota, habíamos concretado con Mercedes y Marco Polo en Brasil la renovación del 25% de nuestra flota. Hay 247 buses que se han ido incorporando y que se van a seguir incorporando en los próximos meses, pero esta era una renovación que estaba pautada antes de la pandemia. Es decir, que si bien ahora naturalmente va a haber una prudencia en enfrentar nuevas inversiones, hay algunas que ya habíamos resuelto y que vamos a tener que buscar la solución para financiarlas, como hemos hecho en otras crisis. Lamentablemente ya tenemos experiencias en crisis aquí en Latinoamérica. Siguiente. Y otra renovación importante, a pesar de que el volumen es inferior, es que antes de ayer están fusionando 3 líneas, una céntrica, una diferencial desde el este, y la otra también desde la zona costera a Ciudad Vieja, todas atendidas exclusivamente con ómnibus eléctricos BYD, que lo pueden ver en pantalla. Fueron presentados por el gobierno nacional, que es quien subsidia la diferencia de precio entre los buses eléctricos y los buses diésel. Los anteriores que estábamos viendo eran Euro 5, 247 buses Euro 5 que estamos incorporando. En este caso son 20 buses eléctricos, y esta es otra inversión que estaba pautada en forma previa a la pandemia, y en definitiva tendremos que, como decía antes, ver la forma de hacernos cargo con plazos mayores y con otras herramientas financieras, como la del Fondo de Financiamiento, que en su momento fue una iniciativa que incluso fue premiada a nivel mundial por UITP, porque está asociada a una venta futura de un porcentaje de nuestros ingresos, y entonces en circunstancias como esta nos permite evitar tener que ir a un banco a refinanciar, porque lo que se tiende la variable es el plazo. En su momento se securitizaron esos ingresos futuros, se emitieron los títulos, se licitó la tasa de interés y se fijó el porcentaje de pago. La variable en este mecanismo de financiación es el plazo. Yo voy a pagar con el 3% de mi recaudación. Si mi recaudación baja por la pandemia o por otro motivo, no tengo que discutir con nadie, simplemente el plazo se estira. Y eso fue parte de los análisis de sensibilidad que los inversores hicieron cuando decidieron comprar los títulos. Como el riesgo es muy bajo y en general no hay conflictos importantes, y en circunstancias como estas, además, ningún sistema de transporte a nivel global va a subsistir sin apoyo del Estado para complementar los ingresos por venta de boletos. Entonces, en definitiva, no están planificadas nuevas inversiones, pero hemos hecho inversiones importantes y vamos a tener que resolver cómo las pagamos. Creo que con esas cosas. Muchísimas gracias, Álvaro. Creo que después al final vamos a tener la oportunidad de estar discutiendo un poco eso que comentaste. Sin duda, cómo existir sin ayudas del gobierno. Creo que esta es algo unánime entre todos, independiente del país, independiente de la ciudad, del tamaño. Los felicito por seguir adelante ahí con las inversiones y creyendo en el sistema de transporte. Seguramente en los próximos días vamos a tener queremos una entrevista de ustedes contando cómo es estar trabajando y lanzando esa flota de 20 vehículos eléctricos. Pero ahora llamo a Héctor, que ya tiene larga experiencia dentro de Latinoamérica, el principal sistema de buses eléctricos, que nos cuente un poco qué están haciendo y cuáles son estos planes futuros y cómo ve el futuro por ahí. Héctor, te paso la palabra.
Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, listo. Respecto de la pregunta, las inversiones futuras, si están afectadas, a nosotros nos ocurrió como empresa que el Ministerio de Transporte chileno, en agosto del año pasado, cuando estamos en la normalidad absoluta, nos llamó a negociar la posibilidad de aumentar la flota para traer buses eléctricos para atender el principal eje de la ciudad que nosotros denominamos como la Alameda. Algo similar a lo que habíamos hecho en Grecia, en el corredor Grecia, que lo habíamos transformado completamente en un corredor eléctrico. Entonces, hicimos la negociación, la terminamos en septiembre. Por desgracia vino la crisis social entre octubre y diciembre, y después vino este tema de la pandemia, pero ya teníamos todo, la negociación hecha con los proveedores de los buses, y estamos trayendo buses de China, BYD, 150 más eléctricos, y estamos trayendo una partida de buses de Brasil, Euro 6 articulados. Esos buses incluso ya están llegando a Chile, y este viernes llega el barco con los 150 eléctricos de China. O sea, tuvimos que afrontar un compromiso que teníamos con el ministerio pese a toda esta situación dramática que hemos vivido, y hemos tenido que construir 3 terminales eléctricos para poder operar estos 150 buses que llegan. El 27 de junio está programado que nosotros iniciemos la operación en la Alameda, y va a haber un número importante de buses nuevos en el principal eje de la ciudad. Ahora, en ese sentido hemos tenido suerte porque hemos logrado recibir un financiamiento similar al que habíamos recibido antes. Porque a diferencia de Uruguay, de lo que contaba Álvaro, aquí en Chile el Estado ha decidido que cada operador corre su riesgo y debe financiar ya sea buses diésel o buses eléctricos. Entonces, nosotros, el tema de traer buses eléctricos ha sido una apuesta bien compleja, y que obviamente hemos tenido que contar con el apoyo, en el caso de Chile, de Enel, que es el distribuidor de energía, y también de Enel Italia, que es quien nos ha financiado los buses. Y logramos obtener una tasa similar. Y en el caso de los buses nuevos que hemos comprado en Brasil, lo ha financiado BDNS, que hacía varios años que no otorgaba crédito en Chile al transporte público. Nuevamente nos abrió las puertas y estamos muy agradecidos porque son tasas razonables que obviamente permiten que este negocio, que nosotros lo tenemos planificado a 10 años, pueda financiarse. Respecto de lo que viene en el país, el Ministerio de Transporte ha seguido diciendo públicamente que hay licitaciones que vienen en camino por 2.000 buses. Había una licitación que se llamó para la compra de buses. El ministerio tiene como objetivo para el futuro que los buses van a ser del Estado, los terminales van a ser del Estado, y el operador simplemente va a administrar ese patrimonio estatal. Nosotros como operadores no estamos de acuerdo con ese mecanismo, no nos parece conveniente. Creemos que el Estado lo que está haciendo es incorporar costos al sistema. Ustedes comprenden que siempre los privados negociamos bastante mejor que el Estado, pero en definitiva, si así fuera, las próximas licitaciones en Chile van a ser en ese contexto. Yo veo muy difícil que existan fábricas de buses financistas que vengan a una licitación a Santiago de Chile en las actuales circunstancias. Yo creo que el 2020 en materia de licitaciones lo veo bastante complejo. O sea, con el nivel de validaciones que en el caso de Chile, a diferencia de Uruguay, nosotros tenemos calculado que máximo, pero máximo llegaremos en diciembre a un 50% de las validaciones que teníamos, como máximo. O sea,
Chile arriesga incluso la posibilidad de que, solucionado el tema de la pandemia, volvamos a un conflicto social como el que tuvimos en octubre. Hay muchos signos que pareciera que eso está detenido, pero en cualquier minuto explota de nuevo. Entonces, yo veo muy difícil el tema de la licitación por parte del Estado chileno como la tenía programada. Pero, insisto, públicamente la ministra ha planteado a la prensa que ese proceso sigue desarrollándose durante este año. Ahora, respecto de eso, junto con lo que les contaba de agosto del año pasado, y con esto termino, en Santiago, como ustedes saben, partimos este proceso de reestructuración del transporte público el 2005. Entonces, justo los contratos que se habían firmado el 2005 están muriendo en este momento. Entonces, son buses que ya están extremadamente viejos, todos tienen más de 1 millón de kilómetros. Entonces, para el Estado, para el Ministerio de Transporte chileno es bien complejo seguir con una flota como esa. O sea, alguna solución van a tener que encontrar y en la práctica en Santiago hay que renovar del orden de 4.000 buses. Por lo tanto, es una tarea bastante importante que tiene el Ministerio. Gracias. Héctor, muchísimas gracias. También escenarios complejos en Santiago, pero ustedes siguen ahí enfrentando y no desistiendo de las inversiones, así que es muy bueno escuchar que van a tener más, que ya llegan esos 150 vehículos eléctricos. Muchas gracias. Jesús, te paso la palabra y desde ya tenés el micrófono. Muchas gracias. Pues muchos retos, muchos desafíos. Nuestro país está dividido con múltiples expresiones políticas que tienen un entendimiento distinto de cómo se debe de modernizar y sustituir el parque vehicular. Seguimos con una alta presencia de hombre camión en la mayoría de las ciudades del país, particularmente en la capital, aunque se ha hecho un esfuerzo importante por impulsar el BRT y algunos corredores de transporte con la formalidad que tiene una empresa, pues alcanzamos apenas el 22% del servicio. Tenemos en la capital del país todavía cerca de 14.000 microbuses o busetas, como se llamen. Tenemos 4.500 vagonetas o combis, y entonces el reto es muy grande. Para este proceso de modernización es evidentemente claro que el COVID va a frenar, por muy buenas intenciones que se tengan, las posibilidades de un cambio oportuno, más ahora que con el tema de la sana distancia que llegó para quedarse, es complicado poder determinar que se ocupen las unidades con menos usuarios, debido a que la demanda manda y determina el tamaño del negocio. Si no alcanzamos punto de equilibrio como estamos, pues menos lo vamos a alcanzar con un 30 o 40% menos de ocupación. Eso es un reto muy grande, un desafío muy grande. Se habla de proyectos de cambio también en la capital del país, de sistemas eléctricos, de trolebús elevado, de cablebús, de ampliación de líneas del metro, de sistemas BRT, pero la mayoría de ellos son impulsados por el gobierno mexicano con recursos suficientes para ello. Todo lo demás queda en el reto que tiene que impulsar cada uno de los concesionarios para poder sobrevivir. Tenemos unidades con más de 30 años de antigüedad que ya no deben estar circulando, pero que ante una política tarifaria que no acompaña este esquema de cambio, pues no ha sido posible. Sin duda alguna el mercado de la movilidad cambió, ¿no? Aumentarán otros usos de transporte, como seguramente la bicicleta, seguramente también la motocicleta. Esperemos que no aumente el uso de vehículos individuales por temas de temor al contagio. Ya habíamos señalado la jerarquización de los viajes, el trabajo escalonado, y hay temas que le corresponden al transportista que no va a poder resolver de otra manera, aún sin el acompañamiento de la autoridad. Yo creo que uno de los brazos más importantes se va a encontrar en el esquema de financiamiento, encontrar plazos, periodos de gracia y tasas mucho más competitivas.
con subsidios importantes del gobierno. En México todavía el subsidio no es algo que esté totalmente aceptado. Cuesta mucho trabajo hacer que los gobiernos liberen recursos para subsidiar el transporte, y cuando los subsidian, pues nos traen muy apretados, prácticamente en el mínimo de utilidad, y eso hace muy difícil mantener la calidad del servicio. No se va a recuperar esto porque habrá mucho desempleo, y aparte del desempleo habrá mucha gente sin recursos económicos. Cuando la industria y el comercio se cierra por más de 2 meses, un importante número de negocios ya no van a poder resurgir, otros tantos van a quedar muy lastimados, y entonces se necesita una política de incentivos para los empleadores que no ha sido muy clara en nuestro país. Se ha quedado de que los recursos de apoyo para cada una de las personas que han perdido el empleo o para quienes han tenido problemas para mantener su empresa sean recibidos de manera directa por el gobierno mexicano. Total que tenemos un reto ahí muy grande. Nosotros creemos que la figura de hombre camión está en total riesgo de sobrevivencia. Los niveles de demanda no van a ser igual. El tema de home office, como ahorita estamos platicando de manera virtual, llegó para quedarse. Afortunadamente para muchos que cuesta trabajo vernos, hoy podemos tener esta oportunidad de contactarnos, darnos un abrazo virtual. Es un cambio cultural. Y bueno, pues nosotros estaremos prácticamente esperando que la autoridad de nuestro país, las autoridades locales, estatales, establezcan esquemas de financiamiento para la renovación de flota con el acompañamiento de la banca comercial y la banca de desarrollo. Hoy no veo ninguna posibilidad clara ante la emergencia de que se puedan distraer estos recursos, porque hay una necesidad evidente de colocarlos en el sistema de salud pública y evidentemente también de la recuperación de muchos sectores importantes como la construcción, como la industria automotriz y la industria restaurantera, la industria del turismo y otros. Sin embargo, la jefa de gobierno en la capital del país ha anunciado que los programas de movilidad se van a mantener completos, intactos, no solamente en los términos que estaban, sino inclusive va a aumentar el esfuerzo para la modernización del transporte. Esos son los retos que tenemos enfrente. A unos les irá mejor, a otros no les irá tan bien. Es evidente que en las crisis hay oportunidades y hoy cada quien tiene que identificar de acuerdo a su trabajo en dónde está parado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, pero creo que nos terminás con una buena noticia. Si la Ciudad de México DF mantiene el plan de transporte, ya es una noticia, ya es algo positivo. Así que me parece que te fue muy bien en el discurso porque terminaste con una noticia buena que la vamos a estar acompañando. Bueno, para dar continuidad voy a invitar a Richelle y a Mateus para que nos cuenten un pouco como está este panorama que Mateus já nos havia iniciado. Richelle, Mateus, adiante. Então, continuando um pouquinho falando do Rio de Janeiro, depois o Mateus completa com a questão nacional. No Rio de Janeiro, a gente teve algumas proibições de circulação, barreiras físicas sanitárias em alguns municípios, e algumas linhas, 40% das nossas linhas pararam de funcionar, foram proibidas de rodar, e, portanto, a queda foi monumental no número de passageiros. Pode passar. Não só... Volta isso. Então, mostrando aqui, desde quando começou a pandemia, ali no meados de março, nós tivemos 70% de redução da demanda no município do Rio de Janeiro e 82% nas linhas intermunicipais. Essas 82% foram as linhas que foram paralisadas, em sua maioria, principalmente as ligadas à capital. Então, como a maioria das pessoas... E como é que eram feitas essas ligações? Apenas pelo ramal ferroviário, onde havia uma triagem da polícia militar na entrada dessas estações e apenas funcionários, empregados do serviço essencial poderiam transitar. Então, tanto o metrô do Rio de Janeiro quanto o trem também tiveram, o metrô e as barcas do Rio de Janeiro tiveram uma redução de 85% de demanda,
o trem um pouco menos, exatamente por ter levado o passageiro do serviço essencial das linhas intermunicipais que estavam paradas. Próximo. E aí, só para ter uma noção da pesquisa que nós fizemos com alguns rodoviários, só algumas coisas bem rápidas, 25% das empresas paralisaram sua operação, isso representa 40% de todas as linhas que nós temos. Os outros 75% continuaram operando, mas com restrições. Perguntamos a eles se tinha tido afastamento dos funcionários do grupo de risco, e quase 90% diz que sim, funcionários idosos e com morbidade foram afastados da operação. Infelizmente, a gente também com a operação a menos, o número de funcionários foi bem reduzido. Perguntamos em relação às operações, nós tínhamos dúvidas se as pessoas que aqui no Brasil têm o Vale Transporte, que todos devem conhecer, mas são o benefício dado ao empregado, do empregador por empregado, para fazer o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Nós perguntamos se esse público tinha diminuído na mesma proporção que o público que paga em dinheiro, que são as pessoas que não utilizam todos os dias, praticamente. Nós tínhamos uma expectativa de que o número dessas pessoas em dinheiro tinha sido menor. Foi menor do que, de fato, aqueles com cartão de Vale Transporte, mas não foi tão menor. Então, na mesma proporção, a redução foi feita dentro das mesmas patamares. Perguntamos às empresas também como é que estava sendo feita a higienização. A maioria aumentou a higienização dos veículos, fazendo isso mandatoriamente, diariamente. Algumas em todas as viagens, ao fim de todas as viagens, mas o que a gente mais conseguiu fazer foi não em todos os pontos, mas nos pontos terminais, os terminais maiores, e nas garagens todos os dias. Obrigada, Matheus. Fabi, passa o comando para o Matheus novamente, ok, por favor. Estou passando. Pronto, Matheus, no comando. Liga o som, Matheus. Desculpa, gente. Então, diante de todos os impactos já apontados anteriormente pela Richelle e por mim na primeira parte da apresentação, a NTU iniciou uma série de tratativas para buscar soluções para garantir a continuidade do serviço de transporte público por ônibus nas cidades. Então, esses órgãos públicos que estão listados aí foram aqueles que nós tivemos, digamos assim, um contato mais presente, mais atuante, que são os 3 ministérios, né? O Ministério da Economia, que tem um papel fundamental aí na garantia das condições econômicas básicas para as atividades comerciais e empresariais, o Ministério da Saúde, porque nos preocupava muito como seria tratado o transporte público com a necessidade de distanciamento social, e o Ministério do Desenvolvimento Regional, que aqui no Brasil é o ministério responsável pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Os 2 últimos, na verdade, são 2 bancos, são os principais bancos de disponibilização de financiamento e crédito para o setor, para aquisição de insumo, veículos, ônibus, no caso, e a gente tem tentado e tem a viabilização de algumas linhas de capital
de giro para as empresas acessarem na sequência. Como o principal resultado dessas tratativas e negociações, nós sentimos por parte do Ministério da Economia e do Ministério do Desenvolvimento Regional a abertura para a criação de um programa emergencial para o transporte público. E a NTU, ela trabalhou junto com a Frente Nacional de Prefeitos, que representam o poder público municipal, e também com a Associação Nacional de Transportes Públicos, no detalhamento de como seria essa operacionalização, como seria trabalhou no conceituação e no detalhamento da operacionalização desse programa, que seria um programa até certo nível bastante simples, em que o governo federal ele compraria os créditos eletrônicos correspondente à defasagem observadas nas cidades. Então, haveria uma pactuação do nível de oferta que deveria ser ofertado nas cidades. Esse nível seria pactuado entre o órgão gestor municipal e as empresas operadoras. E, diante disso, você teria um custo total para garantir aquele nível de oferta necessário, e aí já observado os critérios e as condições de universalidade do serviço e também de distanciamento dentro do transporte público. Então, você teria um custo total para prover isso e teria uma receita oferida por parte da demanda de passageiros, que no Brasil, na maioria das cidades, é a única fonte de financiamento do sistema. E como a demanda caiu bastante, essa receita, obviamente, ela não seria suficiente para custear todo o serviço. Essa defasagem ela seria convertida em créditos eletrônicos, com base nas tarifas públicas cobradas em cada cidade. O governo federal ele faria a aquisição desses créditos e distribuiria para a população, para que ela usasse em um período de até 12 meses. E havia também a possibilidade do governo federal distribuir para aquela população mais, digamos assim, carente, prejudicada socialmente, para garantir mobilidade urbana, mobilidade social a toda a sociedade. Esse programa, todos nós aqui ficamos bastante entusiasmados com ele. Houve uma abertura, como eu disse inicialmente, muito positiva por parte do Ministério da Economia, só que com o desenvolver do impacto da pandemia nas cidades e nas contas públicas, houve uma retração por parte do governo federal, e o nosso objetivo, que era de aprovar o programa diretamente, sem ser via projeto de lei, sem criar uma legislação, ele não foi conseguido. E, nesse momento, a NTU trabalha junto com as suas associadas e as entidades parceiras na aprovação desse programa via Congresso Nacional, através da criação de uma lei. Aqui é o meu último slide, Leonora, são números atualizados após 60 dias de impacto da Covid, né? Então, a gente já tem um prejuízo total aí de 2,2 bilhões de todo o setor. Houve 1.800 demissões de colaboradores, um aumento de 80% em relação aos primeiros 30 dias. E as suspensões de contratos trabalhistas, elas já atingem mais de 9 mil casos, né? Foi um aumento de mais de 300% aí. Isso é resultado de uma medida que o governo federal permitiu, que as empresas poderiam suspender os contratos dos colaboradores. E a gente observou também o que mais nos deixa com bastante receio e temerosos, o aumento das empresas que encerraram as atividades de forma definitiva ou com perspectiva desse encerramento.
Atualmente nós temos 14 empresas nessa situação e também empresas que suspenderam as atividades por falta de recurso para pagar a mão de obra, para comprar o combustível. A gente já tem 6 empresas com relatos que estão nessa situação. Mateus, muchísimo obrigado, Richelle, muito obrigada, muchísimas gracias. Creo que ahí nos comenta un poco Mateus de la dimensión del mercado de Brasil, ahí una pérdida de casi de 400.000 millones de dólares o un poco más de 400.000 millones de dólares, nada más que para traerlos ahí en una moneda que es común a todos. Realmente te quiero agradecer muchísimo. Yo creo, Fabi, me devolve o comando. Bueno, quiero agradecerlos. La verdad que las preguntas vienen en el sentido de cómo podemos realmente lo que se puede hacer hecho. Yo creo que aquí se compartieron números muy, muy grandes de todas estas ciudades. Seguramente esta es una reunión de muchas, ¿no? Creo que va a ser la primera, espero que sea la primera de algunas que podemos organizar cada 2 meses, algo así, sería mi propuesta, porque pienso que tenemos un panorama acá con estos países de realmente cuál es el escenario en Latinoamérica. Lo que nos trae Jesús también es bastante significativo de la realidad de México con grandes dificultades. Creo que hay países que realmente han tenido como Uruguay o mismo como Chile, este aporte no total, pero un apoyo muy grande del gobierno. Bueno, para ir terminando, realmente ya nos hemos pasado un poco de la hora, yo quiero traerles nada más que dos temas. Salió hoy, quería aprovechar por eso, el tema de licitaciones de vehículos. Héctor, creo que esto es un documento bastante que puede traer algunas cosas positivas. Entonces está disponible para todos los miembros de UITP este nuevo reporte, este nuevo informe de licitaciones, y que trae una serie de temas, incluso trae para temas de vehículos eléctricos. Y al final, si alguien tiene algún comentario, nada más que quiero invitar a una persona, a Laís Batliato, que nos trae un regalo para los miembros de la División América Latina. Green4T es una empresa que es miembro de UITP, todos los conocen por Roberto Spice y por Ivo, que son de Zipópolis, han participado muchas veces en nuestros eventos, pero ellos nos traen un regalo que es una herramienta, nos están proviendo de manera gratuita para todas las ciudades que tengan interés, para todos los sistemas y transportistas que tengan interés, una herramienta de gestión de flota con un panel de control a distancia. Así que por eso tomé la libertad de incluir en esta reunión, porque pienso que muchos de ustedes pueden tener un beneficio grande en relación a esto. Nos va a hacer una presentación nada más de 4 minutos y ahí terminamos nuestra reunión. Laís, te invito a compartir la pantalla. Fabi, por favor, da o comando para Laís. Laís, muchísimas gracias, y también quiero aprovechar y agradecer a Roberto Spice y a Roberta Tiso, que ambos nos ayudaron y nos compartieron esto, y después ya cerramos más 5 minutitos. Laís, te paso la palabra que nos cuentes un poco qué es este regalo que nos traes para los miembros de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ese es nuestro panel de bus, donde se puede ver el mapa de São Paulo en la izquierda, y en la derecha hay las líneas de bus, y donde se puede ver la velocidad media de que los ómnibus están marchando y el tiempo total del trayecto. Aquí se puede monitorar la velocidad media del bus en un periodo determinado, en el momento en que se está cargando. Y en el mapa se puede ver por los colores
El verde se muestra las partes donde la velocidad está buena, donde el bus está marchando muy rápido, el amarillo un poquito más lento y el rojo aún más lento. Y aquí en el gráfico de la derecha se puede ver la velocidad de hoy, de ayer y desde 7 días. Entonces es una herramienta muy útil para que se pueda comparar cómo la velocidad de bus puede cambiar en un tiempo de pandemia o en una situación normal. Aquí en esta parte se puede buscar un relatorio donde se puede imputar los periodos que quiere buscar. Bueno, Laís, nos comentas un poco también que es posible, dependiendo de las informaciones de input que pones, la cantidad de pasajeros también por vehículo, ¿no? Si hay un cruce de datos con los sistemas de validadores, ¿no es verdad? Sí, se puede, en esta parte del panel se puede ver donde está el cargamiento de los buses y se puede ver cuántos pasajeros están en cada bus. Y aquí se puede ver los colores más claros, significa que están más vacíos, y los más oscuros representa que hay más gente. Entonces es una manera muy práctica de ver cuáles son las áreas donde la gente se está subiendo más y las áreas donde la gente se está bajando más. ¿Qué más? También se puede ver en esta parte los tramos donde la velocidad está a menos que 3 kilómetros por hora. Y en este tiempo de pandemia en São Paulo, la situación está muy distinta porque con menos gente en la calle, los buses se están marchando más rápido. Pero para una situación de normalidad, eso también se puede ser muy útil. Y esta herramienta ya la estamos utilizando en algunas ciudades brasileñas, pero sería muy interesante aplicarla en otras capitales de Latinoamérica. Bueno, Laís, te voy a agradecer muchísimo, ya ha dado la hora, pero nada más que para que todos que tengan interés, Green4T está ofertando esta herramienta, así que nada más que es contactarlos y ustedes podrán tener el panel de informaciones con la ocupación de los buses, ¿no? De acuerdo con las informaciones que puedan proveer, van a poder tener la ocupación de los buses y las líneas, y nada más que para tener un poco ese tema de discusión del confinamiento y de la distancia social en los vehículos. Creo que es una herramienta extremadamente útil que ellos están proviendo a todos los miembros y de Latinoamérica. Yo quiero realmente dejar aquí abierto el micrófono a todos, agradeciendo muchísimo a Álvaro Santiago, Marcelo, que también estás por ahí, de CUTSA, Héctor Moya, Jesús, Padilla de México, Richelle Cabral de Río y Mateos Freitas de NTU Brasil. Quiero agradecerles muchísimo la participación. Sin ustedes no tendríamos esta reunión, y decirles que realmente es admirable el trabajo que cada uno de ustedes está haciendo en cada una de estas ciudades y llevando adelante el transporte con todas estas dificultades. Les abro el micrófono si quieren hacer una última palabra, pero de mi parte, presidente Yureli Fernández, también abro el micrófono. De mi parte termino por acá y agradeciendo muchísimo, agradeciendo ahí a la audiencia también de todos, de distintas partes de Latinoamérica, que estuvieran presentes y compartiendo también. Sin ellos, sin la audiencia, también no tendríamos esta reunión. Así que muchísimas gracias. Desde ya les pongo en la agenda que nos encontremos lo más breve posible para contar y acompañar lo que está ocurriendo. Solo quería, una vez más, dar as felicitações a Jesus, que acreditou e que teve a iniciativa deste encontro,
Yo pienso que sería muy bueno mesmo que nosotros pudiésemos ter un encuentro como este a cada 2 meses o a cada mes. Esto estaremos acá cada vez más con operadores, trazendo um pouco das dificuldades de todos os países, porque há muitas coisas similares, muitas coisas semelhantes. Graças, Jesus, por tua iniciativa. Héctor, ¿quer falar? Gracias. Héctor. Un abrazo a todos, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, gracias Jesús. Chao, Gracias, un saludo. Hola, Siempre Álvaro. es un placer verlos a todos. Solo señalar que indistintamente que yo sea mexicano, o ahorita sea chileno, alguien sea brasileño, de donde seamos, todos somos parte de este planeta y estamos obligados a trabajar juntos para dejar a las nuevas generaciones un espacio mejor. Nos toca trabajar en unidad, nos toca compartir, ayudar, ser solidarios. El nombre del juego se llama apoyo constante, mutuo y solidario. Ojalá lo aprendamos nosotros que somos operadores para construir el mundo que necesitan nuestros hijos. Un placer saludarlos. Queria agradecer também a participação e a oportunidade que nós tivemos, dizendo que também nós aqui do Brasil estamos enfrentando um problema bem grave, né? Mais até do que pelos números, mais do que nos outros países, e mostrar o quanto que o serviço essencial, a gente sempre disse, né? O transporte é um serviço essencial, e ele está se mostrando mais do que essencial nesse momento, onde está transportando as pessoas. No Brasil, o transporte por ônibus é praticamente privado, operado por empresas privadas, sem nenhum tipo de subsídio governamental. Então, nesse momento, o que está prevalecendo, mesmo operando com déficit, com uma oferta, às vezes, o dobro, o triplo do que temos de demanda, é, de fato, acreditando de que a gente precisa trabalhar para ajudar os outros. Então, é bem o que o Jesus falou. Nós fazemos parte desse mundo e cada um de nós vai ter que fazer um pedacinho. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos, foi uma oportunidade bastante positiva para mim, pessoalmente, estar aqui com vocês. Agradeço ao ITP e dizer que a NTU está à disposição da UITP para a sequência das reuniões, e a gente tem consciência do desafio que é esse momento que a gente tem vivido, mas também temos muita certeza de que vamos sair mais fortes aí, com um transporte público melhor. Muito obrigado, graças. Muito obrigada. Muchas gracias, Mateus. Antes que nada, transmitirle las disculpas de Álvaro, que se tuvo que retirar, que tenía una reunión programada. Y bueno, ¿qué más decir lo que todos dijeron? Siempre es un placer estar con ustedes. Se extraña la presencia humana, el toque de siempre, la cerveza después de las participaciones, pero creo que ya resumieron todos, que hoy más que nunca el país, nuestros países y nuestro sistema nos necesita juntos, y estas cosas de intercambio son fundamentales. Un abrazo a todos y espero que vernos pronto, presencialmente. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laís, de Green4T también, por comentarnos lo que nos están ofertando, y seguramente van a tener más informaciones después en nuestra página web y en nuestras medias sociales para conocer un poco el proyecto que están desarrollando. Bueno, damos por terminado esta reunión. Quiero realmente agradecerles a todos y desearles un buen día, unas buenas tardes a todos que están escuchándonos. Hasta la próxima reunión. Hasta luego.